La mafia, Sam Giancana. Sam Giancana fue el más extravagante de todos los gánsteres, cuando el crimen organizado vivió su época más rutilante. Yo diría que era más poderoso que Al Capone. Era un gigante. Tenía una preciosa novia del mundo del espectáculo. Y era amigo de Frank Sinatra. A Sam Giancana no le gustaba llevar una vida discreta. Le gustaba la gran vida. Le gustaba dejarse ver con las estrellas. Tenía un patrimonio de millones de dólares y el poder de la vida. O la muerte. Mató e hizo matar a muchos. Su fría mirada era suficiente para sentirte preocupado. Si le hacías una faena, tenías serios problemas. Pero al ayudar en la elección de un joven y honesto presidente y colaborar en las operaciones más turbias de la CIA, la mafia y la política se mezclan en su carrera, formando un cóctel letal. La persecución de Sam Giancana es el ejemplo más paradigmático de la lucha del Estado contra el crimen organizado. Y su último capítulo concluye con uno de los asesinatos más célebres en la historia de la mafia. Sam Giancana había aprendido el oficio de gángster de los principales lugartenientes de Al Capone. Destacó como conductor encargado de llevar a los asesinos a matar a sus víctimas y evadir a la policía. Aprendió a prestar dinero y a cobrar intereses. Sam, préstame 5 pavos. Y le dice, ¿qué quieres como garantía? Y Sam le contesta, ¿qué te parece un ojo? Sus ataques de furia eran tan salvajes que la gente de su entorno dudaba de su estabilidad mental. Era violento. Los miembros de la mafia de Chicago eran casi todos violentos. Mataban a la gente a la primera de cambio. Era un asesino. Con tan solo 18 años, Giancana fue acusado de asesinato. Pero evitó la condena. Cuando vi por primera vez a Giancana pensé, esta es la arrogancia, el odio, la violencia y la vileza contra las que he luchado a lo largo de toda mi carrera. Para la mafia, la mayor fuerza de Giancana no era su naturaleza violenta, sino su habilidad para hacer dinero. Fue Giancana quien atemorizó al sindicato de electricistas para que cada máquina tragaperras de Chicago pagase un impuesto a la mafia. Fue Giancana quien expulsó de Chicago a los reyes negros del juego, con amenazas y asesinatos. Bajo su vigilante mirada empezaron a llover millones de dólares procedentes de casinos en Las Vegas y Cuba. Y en 1957, con 49 años, Sam Mooney Giancana era el jefe de la mafia de Chicago. Sam Giancana fue el jefe criminal más poderoso en la historia de Estados Unidos. Sus tentáculos llegaban a la policía, los tribunales y el mundo de los negocios de Chicago. Pero justo cuando Giancana llegó a la cima, el gobierno inició la lucha contra el crimen organizado. Un joven y enérgico abogado inició la batalla para propiciar su caída y la de los de su clase, Robert Kennedy. Los bajos fondos se convierten en el incómodo foco de atención pública cuando el subcomité de investigación del Senado inicia las nuevas audiencias contra el crimen. La Comisión del Trabajo del Senado para Actividades Delictivas estaba investigando la corrupción mafiosa en los sindicatos. Robert Kennedy, como jefe de la asesoría legal, adquirió fama por interrogar a un testigo tras otro sobre sus conexiones con la mafia.
Dijo usted, a ese hijo de perra le voy a romper la espalda. ¿A quién se refería? No sé, supongo que era una forma de hablar. ¿Pero a quién se refería usted? Ni siquiera me acuerdo. ¿La espalda de quién iba a romper, señor Hoffa? No recuerdo a quién me refería y no sé de qué habla. Era la vida real en todo su dramatismo. Y era emocionante contemplarlo. El 9 de junio de 1959, el testigo era Sam Giancana. ¿Puede decirnos si cuando alguien se opone a usted lo mete dentro del maletero? ¿Es eso lo que hace usted, señor Giancana? ¿Tendría la amabilidad de decirnos...? Giancana se negó a responder a las preguntas de Kennedy, acogiéndose a lo que en Estados Unidos se conoce como la Quinta Enmienda. Cuando te acoges a la Quinta Enmienda, básicamente estás diciendo, me niego respetuosamente a contestar, ya que mi respuesta podría tender a incriminarme, y nadie puede hacerte nada por ello. Sam Giancana hizo valer sus derechos para acogerse a la Quinta Enmienda en más de 30 ocasiones. Me niego a responder, mi respuesta podría incriminarme. El asesor principal, Robert Kennedy, parecía frustrado y aguijoneó al gángster. ¿Puede contarnos algo sobre sus actividades? ¿O se va a limitar a reírse tontamente cada vez que le haga una pregunta? Me niego a responder, mi respuesta podría incriminarme. Creía que solo las niñas pequeñas reían tontamente. La teatralidad de Bobby Kennedy tenía tal vez como objetivo hacer estallar el famoso mal genio de Giancana. Yo creo que él esperaba que Giancana explotase, pero siempre pensé que Giancana le importaba un pimiento. El primer asalto en la larga y amarga disputa fue para Sam Giancana. Kennedy no pudo sacar nada en limpio de él. Y había una razón por la que el jefe de Chicago se sentía intocable. Estaba bien conectado con los Kennedy. El hermano mayor de Robert Kennedy, el senador J.F. Kennedy, había puesto su punto de mira en la Casa Blanca. Pero simplemente convertirse en el candidato demócrata a la presidencia implicaba una batalla. En los años 60, un católico de Boston de origen irlandés no podía ser elegido a nada en estados protestantes como Wisconsin o Virginia Occidental. El acaudalado clan Kennedy tendría que comprar apoyos en estas claves elecciones primarias, y para ello pidió ayuda a un influyente amigo de la familia, Frank Sinatra. Sinatra era amigo de la familia Kennedy, de la familia y de Jack Kennedy en particular. Frank, por su parte, tenía un amigo y socio empresarial que lo sabía todo acerca de cómo lograr sus propósitos en la política, Sam Giancana. Tengo sobradas razones para pensar que hubo dinero de la mafia en las elecciones de Virginia Occidental. La persona que manejaba el dinero era Frank Sinatra. Humphrey a la presidencia. Antes de que los votantes acudiesen a las urnas, Giancana envió a uno de sus hombres a repartir $50.000 en Virginia Occidental. Obsequió a los políticos locales con mobiliario de oficina y pagó a propietarios de bares de todo el estado para que pusieran constantemente la canción de campaña de Sinatra, High Hopes, en las máquinas de discos. Los esfuerzos de Giancana parecieron ayudar a los Kennedy a superar el primer obstáculo. John F. Kennedy se convirtió en el candidato demócrata a la presidencia. Pero aún tenía por delante un desafío mayor. En noviembre de 1960, John Kennedy se enfrentó al entonces vicepresidente Richard Nixon en la carrera a la Casa Blanca. Las elecciones fueron muy reñidas. Los expertos vaticinaban que quien ganara en el estado de Illinois sería presidente. Y el sitio clave para ganar en Illinois era el patio privado de Sam Giancana, Chicago. La mafia de Chicago, de Giancana, sabía todo acerca de cómo cambiar el sentido del voto en su ciudad. Llevaba haciéndolo durante generaciones. En esta ciudad, ninguna empresa delictiva podía operar si no tenía a los políticos en el bolsillo.
Él tenía a los políticos. Y los tenía a todos. Una de las artimañas consistía en enviar a decenas de personas de una circunscripción a otra para que votaran ilegalmente en cada una de ellas. Otro truco bien conocido era el voto fantasma, suplantando a residentes fallecidos. A los sindicatos controlados por la mafia se les convenció para que votaran a Kennedy sin excepción. Se llegó incluso a denunciar que los hombres de Giancana intimidaban a los votantes en los colegios electorales. Al escuchar la radio, al escuchar los resultados, era obvio que se estaba produciendo un fraude. Desde 1916, los resultados de las elecciones presidenciales nunca habían sido tan reñidos. Kennedy ganó a Nixon por una diferencia de tan solo un 0,1%. La tarde del día de las elecciones, el senador Kennedy recibió un telegrama del vicepresidente felicitándole por su victoria. Sam Giancana se apresuró a afirmar que había sido él quien había llevado a Kennedy a la Casa Blanca. Aunque la mayoría de la gente lo dudaba, Giancana sin duda esperaba una recompensa. Giancana tenía todo el derecho a pensar que había cumplido con su trabajo, que había inclinado la balanza y que podía esperar alguna retribución. Giancana esperaba que la nueva administración Kennedy le quitara a Bobby de encima. A un socio suyo le dijo: Pronto Bobby no será más que un maldito abogado más. Me han prometido que se ocuparán de él. Yo estoy convencido de que se llegó a un trato. Si Giancana conseguía Illinois para los demócratas, se le daría carta blanca. Giancana aseguró a la mafia que el gobierno disminuiría su hostigamiento en Chicago y Las Vegas. No podía estar más equivocado. El nuevo presidente, John F. Kennedy, asignó a su hermano Bobby el puesto gubernamental de fiscal general. Considero que debemos conseguir el mejor talento para cada puesto, sin tener en cuenta partidismos ni cualquier otro factor. Ese es el criterio, y se ha aplicado también en este caso. Lejos de ser un simple abogado más, como fiscal general, el fanático perseguidor de mafiosos Bob Kennedy era ahora el principal funcionario de las fuerzas de seguridad del país. Supuso un shock para Giancana y la mafia de Chicago. Lo último que pensaban era que nombrarían a Robert Kennedy fiscal general, cualquiera menos Robert Kennedy. Aquello fue una sorpresa. Oficina del fiscal general. Departamento de Justicia. Bobby Kennedy, ahora al frente del Departamento de Justicia y el FBI, declaró la guerra a la mafia. En lo que respecta al crimen organizado, actualmente el país se enfrenta a una situación muy grave. Creo que se pueden dar muchos pasos para afrontar el problema, y creo que la situación se ha agravado mucho en los últimos 10 años. Giancana blasfemaba cuando veía al fiscal general, y se enfurecía simplemente con oír mencionar el apellido Kennedy. Para él, la guerra de Bobby Kennedy contra el crimen organizado era una traición. Pero mientras el Departamento de Justicia iniciaba la guerra, Sam Giancana se enamoró. Phyllis McGuire era la vocalista del célebre trío Las Hermanas McGuire. Tenía 29 años, Giancana 52. Parece que el violento Moe Giancana podía ser encantador. Y no era ostentoso, era directo y era pura intensidad. Y sus ojos eran... tenías la sensación de que te atravesaban. Era una gran estrella, increíblemente hermosa. Y a él le encantaba dejarse ver con ella acogida de su brazo. Giancana comenzó a colmarla de regalos, como pieles, coches y joyas. El dinero siempre le había proporcionado las acompañantes más hermosas, pero aquello era diferente.
empezó a descuidar los negocios en Chicago para seguir las actuaciones de Phyllis por todo Estados Unidos. Incluso la acompañó en una gira europea de 2 semanas. El duro jefe de la mafia tenía una grieta en su armadura, un punto débil que el gobierno utilizaría más tarde para derribarlo. Mientras Giancana vivía su idilio con Phyllis, el fiscal general Bobby Kennedy trabajaba a fondo para reformar radicalmente el Departamento de Justicia y el FBI. Tenía una increíble determinación. Odiaba profundamente lo que él llamaba la organización, la mafia, el crimen organizado. A los 10 agentes del FBI asignados a Chicago, Kennedy añadió 60 más. Academia del FBI. Giancana los llamaba a los hombres G, o simplemente los G. Al principio no le preocuparon, y los despreciaba llamándolos Boy Scouts. Hasta entonces, su historial contra el crimen organizado no había sido brillante. Pero Kennedy estaba cambiando las cosas. Los agentes del FBI que se lanzaron sobre Giancana eran de una nueva raza. Todos tenían una presencia impecable y educación universitaria. Muchos eran abogados. Pero el mayor problema era que aquellos funcionarios gubernamentales tenían un compromiso fanático con su incorruptibilidad. Al contrario que a otras autoridades policiales de Chicago, Giancana no podía comprarlos. Robert Kennedy iba además a aumentar el número de abogados de la sección de crimen y extorsión organizados del Departamento de Justicia, de 17 a 63. Reconstruyó todo el departamento. Imaginemos que el Departamento de Justicia es un portaaviones. Un portaaviones no se puede girar súbitamente, no tiene frenos. Puede reducir su velocidad y gobernarlo. Él lo hizo girar súbitamente y cambió su dirección. El fiscal general dotó de todos los medios disponibles a su nuevo super equipo de investigadores. Su objetivo era conseguir que todas las agencias gubernamentales trabajaran conjuntamente para romper el dominio del crimen organizado. Hablaba directamente contigo. Nos infundió una especie de sentimiento eléctrico y de compromiso con aquello que estábamos haciendo. Sentíamos realmente que éramos algo así como los nuevos intocables. Ahora Giancana era seguido de cerca por los nuevos agentes del FBI en Chicago. La visión es buena y los niños siguen en la escuela. Cambio. Su cuartel general estaba en la parte trasera del salón-restaurante Armory, en el barrio periférico de Chicago, Forest Park. A pesar de la vigilancia del FBI, su negocio privado se mantuvo secreto. Globo ocular subterráneo. Te oigo perfectamente. O eso creía él. Corto globo ocular, continúa así. Los hombres G tenían una nueva arma que trastornaría por completo el mundo de Giancana: la vigilancia electrónica. Bobby Kennedy decidió que el crimen organizado era un asunto de seguridad nacional que representaba una amenaza para los Estados Unidos y cayó dentro de la categoría que permitía pinchar un teléfono sin orden judicial. El número de micrófonos ocultos y de intervenciones telefónicas del FBI en Estados Unidos explotó y pasaron de ser solo un puñado a centenares. Los agentes del FBI, Romer y Hill, cuyo cometido era controlar a Giancana, ocultaron de inmediato un micrófono en el Santa Santorum, su cuartel general, el Armory Lounge. Los hombres G escucharon a Potsy Poe, un antiguo socio, quejarse de ellos a Moni Giancana. Nunca pensé que la cosa sería tan sumamente dura. Cuando colocaron a su hermano ahí, me dijiste que íbamos a ver fuegos artificiales, pero nunca imaginé que sería tan horrible. Se concentran en ciertos individuos. ¿Te refieres a la organización? Sí. Los agentes sabían exactamente cómo manejaba Giancana la organización. Aunque oficialmente era el jefe, recibía consejo de figuras más veteranas de la mafia y del jefe retirado Tony Accardo.
Escucha, Moe, no estamos aquí para intentar retorcerte el cerebro. Solo te estamos dando algo práctico. Consejos prácticos, eso es todo. No estamos aquí para intentar distorsionarte. Las cintas también revelaron cómo Giancana aconsejaba a su chofer y guardaespaldas Butch Blasi acerca del código de silencio de la mafia, la omertà. Le previno sobre los castigos que se aplicaban por hablar de asuntos de la mafia con extraños. Había un pez disecado encima de la barra y él señaló al pez y dijo: ¿Sabes por qué ese pez ha acabado así? Porque abrió la boca. Y por supuesto, mientras le dice a Butch Blasi que no hable de esas cosas, él mismo le está diciendo todo eso a un micrófono oculto. Los agentes del FBI, Romer y Hill, mientras vigilaban a Giancana, hicieron todo lo posible por explotar su punto débil: su relación con Phyllis McGuire. Vigilaron a Sam y a Phyllis de cerca, muy de cerca. Tomaron fotografías y grabaron películas de los dos cuando salían juntos. Por medio de micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, los escuchaban también cuando se quedaban en el hotel, grabando incluso las conversaciones que mantenían en la habitación, ya fuera en Las Vegas, Maryland, Pittsburgh o Atlantic City. La presión de la estrecha vigilancia afectó a Sam Giancana. Su ira ácida estallaba contra los hombres G siempre que se cruzaban en su camino. Ese Romer nos ve y me dice: hola, Moe, y se marcha. Así que salimos de allí, nos vamos a otra habitación. ¿Y quién entra sino el maldito Hill? Giancana empezó a perder el control. Se enfrentaba a los agentes y les susurraba obscenidades. El jefe retirado a cargo temía que Giancana hiciese una tontería. No les insultes con palabras soeces ni cosas parecidas. No les hagas caso. Limítate a alejarte de ellos. Déjales hablar. Les gritáis: idos a... y cosas así. Esos pobres diablos son exactamente igual que nosotros. Cumplen con su trabajo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Lo sé. Bobby Kennedy estaba estrechando el cerco, pero una agencia de gobierno había puesto en peligro todo su trabajo buscando en secreto la ayuda de Giancana, la CIA. Las consecuencias para la agencia y para Giancana terminarían siendo nefastas. Giancana y muchos otros gánsteres habían tenido en una época grandes intereses y lucrativos negocios en la isla de Cuba, a 2 pasos de Miami. En la exótica y empobrecida Cuba, los turistas blancos con dólares verdes podían vivir como la realeza y perder dinero en los hoteles casino propiedad de la mafia. Cuba era una mina de oro para la mafia. Ganaba mucho dinero en los casinos y en los garitos, y Castro se lo quitó absolutamente todo. El día de Año Nuevo de 1959, las fuerzas rebeldes de Fidel Castro entraron en La Habana y, con el apoyo de la población, sustituyeron el régimen complaciente con la mafia del presidente Batista. Castro rápidamente nacionalizó el suelo y los negocios norteamericanos. Tanto a la mafia como al gobierno de Estados Unidos le supuso un coste incalculable. La mafia dominaba Cuba. Campaba absolutamente a sus anchas bajo el régimen de Batista, y cuando llegó Castro los echó a todos. Así que no estaban muy contentos con él. Si conseguían deshacerse de Castro, podrían regresar. La mafia no era la única que deseaba la marcha de Castro. La CIA veía a Castro como un comunista peligroso a las puertas de los Estados Unidos y quería quitárselo de en medio. ¿A quién acudir entonces? La mafia tenía buenos contactos en Cuba. Había estado operando allí durante años y el asesinato era su especialidad.
Basándose en la premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la CIA se reunió con Giancana y sus socios para intentar negociar con el AMPA el asesinato del presidente Fidel Castro. Eran muy ingenuos, no eran simples asesinos, no les podías contratar para matar a alguien, pero ellos creían que sí. En una reunión clandestina celebrada en el Hotel Fontainebleau de Miami, la CIA dijo que quería un ataque al estilo Capone, en el que Castro debía caer en público acribillado a balazos. Los gánsteres se mostraron reacios. Preferían una operación limpia y discreta. Giancana sugirió un golpe más al estilo de la CIA, utilizando pastillas para envenenar la comida y la bebida de Castro. La CIA siguió su consejo, pero cuando una agencia del gobierno de Estados Unidos encarga en secreto un asesinato a unos gánsteres, tiene que haber imaginado las consecuencias. Una vez que tratas con ellos y te prestan un servicio, tienen derecho a pedirte algo a cambio, aunque no quieras mantener una relación de reciprocidad. Te has comprometido. El gran maestro de la manipulación que era Giancana pronto le dio la vuelta a la situación en su propio beneficio. Al principio, él trabajaba para la CIA, pero sin saber muy bien cómo. Poco tiempo después fueron ellos los que se encontraron trabajando para él. Giancana sospechaba que Phyllis McGuire tenía una aventura en Las Vegas con Dan Rowan, un destacado comediante del mundo del espectáculo. Habló con su contacto de la CIA para que colocasen un micrófono en la habitación del hotel de Rowan. Pero la operación fue un desastre. Los técnicos instaladores fueron descubiertos por el personal del hotel y detenidos por la policía. La CIA temía que su conexión con la mafia y el complot para asesinar a Castro quedasen al descubierto. La agencia no quería, bajo ningún concepto, que la trama saliera a la luz, y la posibilidad de un interrogatorio público de Giancana les daba pavor. Para evitar un juicio público, un apesadumbrado Sheffield Edwards, director de seguridad de la CIA, tuvo que confesar al FBI en un informe todo el sórdido asunto. Cuando se enteró, el fiscal general Bobby Kennedy se puso furioso. Convocó a Sheffield Edwards en su despacho y le dijo: la próxima vez que hagas algo así, habla conmigo primero. Un día todo el asunto volvería a acechar a la CIA y al propio Sam Giancana. Roemer y Rutland, los agentes del FBI que habían vigilado a Giancana y habían sufrido sus insultos en Chicago, ejercieron aún más presión sobre el acosado jefe de la mafia. Decididos a llevarle hasta el límite, los agentes pusieron en práctica lo que ellos mismos denominaron vigilancia férrea. Cada día, durante las 24 horas, le acompañaban siguiéndole en coche. Cuando él salía, ellos también salían. Cuando caminaba, caminaban a pocos pasos de él. Le escoltaban en su partida de golf, obligándole a precipitarse en el juego y mofándose desde el borde de los green. Se pegaban así a él. Si jugaba al golf, iban con él. Le seguían a todas partes. Y él estallaba como una bengala. Le seguían incluso a los restaurantes. Si iba a los lavabos, un agente le acompañaba y ocupaba el urinario de al lado, lo que le impedía hacer a gusto lo que había ido a hacer. Era acoso puro y duro. No obtenían absolutamente nada de ello. Roemer y Rutland tenían razón en una cosa: aquello volvió loco a Giancana. Una grabación electrónica de vigilancia realizada en junio de 1963 revela que sus socios de la mafia consideraban que se estaba volviendo peligrosamente irracional. Espera a que oigas lo que ha hecho ahora el maldito Giancana. No está tomando buenas decisiones. ¿Qué ha pasado?
Charlie McCarthy le contó a Roemer que Moe le había dicho que le dijese a Kennedy que hablase con él a través de Sinatra. Por el amor de Dios, es una regla cardinal. No se da el nombre de un tipo legal. ¿Le dijo a Roemer que Sinatra era nuestro contacto con Kennedy? Más o menos. Estoy tan enfadado que me tiraría por la ventana. Tenemos que hacer algo al respecto. Los hombres G están volviendo majar a ese tipo. Un desquiciado Giancana reaccionó de una forma que la mafia nunca entendería. Demandó al FBI, aduciendo que la operación de vigilancia férrea quebrantaba sus derechos civiles. El abogado de Giancana contrató a un equipo de cine para filmar la operación férrea en acción. En una oscura sala de tribunal se mostró también al juez el respetable estilo de vida de Giancana, jugando una partida de golf, yendo a la iglesia y visitando la tumba de su padre. El juez dictó una orden contra la operación de vigilancia férrea. Los agentes del FBI tendrían que mantener distancias. Sam Giancana había conseguido por el momento vencer al FBI. Sin embargo, la victoria de Giancana pronto se evaporó. Y para escapar del continuo control al que estaba sometido, él y Phyllis fueron a pasar unas vacaciones a la casa de Sinatra en Palm Beach y seguidamente a Las Vegas. Mientras tanto, el FBI grabó algunas conversaciones inquietantes de la mafia. Alguien debería clavarle un cuchillo y matar a Kennedy. En serio, de verdad, lo juro por Dios. En medio de la Casa Blanca. Alguien tiene que deshacerse de él. La guerra de los Kennedy contra el crimen organizado estaba levantando ampollas entre los gángsteres en todo Estados Unidos. Habría que matar a toda la familia, al padre y a la madre también. Pocos meses después, el 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy era asesinado durante un desfile en Dallas. El asesinato generó toda una serie de teorías conspirativas sobre quién podía ser el responsable. Circuló siempre con fuerza el rumor de que la mafia había tenido algo que ver en el asesinato de John Kennedy. Los rumores sobre la implicación de la mafia se vieron alimentados cuando se supo que el hombre que disparó al asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, era un intermediario de la mafia llamado Jack Ruby. A nadie le pasó desapercibido que Sam Giancana había solicitado de cuando en cuando la ayuda de Ruby. Pero a pesar de los rumores, nunca se encontró nada que sustentase las afirmaciones de que la mafia había tomado parte en ello. La muerte del presidente Kennedy logró, sin embargo, lo que la mafia tanto ansiaba, la inmovilización de su implacable hermano. Creo que estaba sencillamente destrozado y conmocionado por lo sucedido. Un informador del FBI escuchó la reacción de Giancana. Su comentario fue escalofriante. El fiscal general Robert Kennedy no volverá a gozar del poder que tenía. Un año después, el nuevo presidente nombró a otro fiscal general y Robert Kennedy dejó el cargo. Giancana pensó que la presión desaparecería. Pero Bobby Kennedy había reconstruido el Departamento de Justicia para aplastar al crimen organizado. Incluso sin él, la maquinaria siguió funcionando. Kennedy había inspirado a una generación de abogados investigadores que no estaban dispuestos a abandonar la lucha. Uno de los chicos de Bobby era un joven fiscal que pertenecía al cuerpo de abogados del Departamento de Justicia, David Shippers. Siempre acababa surgiendo el nombre de Sam Giancana, el individuo que parecía absolutamente intocable. Lo único que necesitábamos era que saliera una vez a la superficie para poder acusarle de algún tipo de conspiración, pero no pudimos encontrar nada.
El problema de Shippers era la falta de pruebas contundentes. Años de vigilancia electrónica del FBI habían puesto a Giancana en el centro de operaciones de extorsión, juego ilegal y asesinato, pero los micrófonos no habían sido colocados por orden judicial, sino por prerrogativa presidencial, de manera que miles de horas de grabaciones incriminatorias no eran admisibles como prueba en un tribunal. Sin embargo, decidido a poner a Giancana entre rejas, Shippers construyó meticulosamente una astuta trampa legal. En primer lugar, para poder interrogar a Giancana sobre sus actividades criminales, Shippers despertó el poder durmiente de un gran jurado investigador. Sin el gran jurado teníamos las manos atadas. No podíamos hacer nada. Carecíamos de potestad para citarle a declarar. Solo el gran jurado tenía poder de citación. Si recibes una citación del gran jurado, tienes que presentarte. Puedes acogerte a la quinta enmienda, pero tienes que comparecer. En segundo lugar, Shippers tenía que impedir que Giancana se escudase tras la quinta enmienda, evitando cualquier posibilidad de que pudiera incriminarse a sí mismo. Si lo que declaras no puede usarse nunca contra ti, entonces la quinta enmienda no es aplicable. Es ahí donde entra en juego la inmunidad. Garantizar la inmunidad a un jefe de la mafia por la Fiscalía General era muy osado y muy difícil de asumir para el jefe de Shippers, el fiscal de los Estados Unidos. Se quedó mirando y me dijo, ¿te has vuelto loco? ¿Has perdido el juicio? ¿Tan seguro estás de que no hablará? Le contesté, si pensara que puede hablar, no le garantizaríamos la inmunidad. Si se niega a declarar, le meteremos en la cárcel y si habla tendremos un caso de primera magnitud. Acabaremos con la mafia. Por fin la trampa estaba tendida, pero ¿mordería Giancana el anzuelo? En diciembre de 1964 dio comienzo la investigación federal del Gran Jurado. Con el propósito de ir socavando a Giancana, Shippers citó a sus socios de la mafia para interrogarles en secreto. Giancana temía que pudieran irse de la lengua, pero no podía estar seguro. Entonces, para acentuar aún más el creciente estado paranoico de Giancana, Shippers aprovechó el punto más débil de Sam, citó a declarar a Phillips McGuire. Y allí estaba finalmente Phyllis McGuire. Íbamos a sentarla ante el gran jurado. Yo supuse que ella comparecería y contestaría a nuestras preguntas, y que las preguntas versarían esencialmente sobre su relación. Nada embarazoso, pero fue la clave de todo el asunto. Phyllis parecía muy turbada ante aquella experiencia. Si finalmente testificó o se acogió a la quinta enmienda y se negó a declarar, sigue siendo un secreto. Pero la idea de que Phyllis pudiera haber dicho algo volvió loco a un Giancana ya de por sí paranoico. Ha dicho que estaba muy enfadado con usted. ¿Ha hablado con él? Sin comentarios. Hasta nosotros llegó el rumor de que Sam Giancana estaba dispuesto a quitarse la vida. En su opinión, ¿indica esto que su relación se ha terminado? Sin comentarios. Porque pensó, si ella habla, estoy en un buen lío. David Shippers fijó la comparecencia de Giancana justo después de la de Phillips y se encargó de acentuar los temores de Sam cuando se reunieron justo antes del interrogatorio. Yo tenía la transcripción del testimonio de otro individuo en un caso diferente que tenía unos 2 centímetros de grosor. E hicimos que el taquígrafo del tribunal pusiera una página encima que decía Testimonio de Phyllis McGuire. Y sé que Sam la vio. Shippers tenía a Giancana exactamente donde quería, en el banquillo de los testigos. El jefe de Chicago pensó que conocía las reglas del juego. Su plan era acogerse a la quinta enmienda en cada una de las preguntas y regresar a su casa como de costumbre. Pero no se dio cuenta de que David Shippers había cambiado las reglas. Recuerdo que el juez le dijo, Señor Giancana, en el caso de que le hubiesen puesto una multa de tráfico mientras venía hacia aquí, nadie podría tocarle. Es usted inmune a cualquier acusación de cualquier delito desde este mismo instante.
La garantía de inmunidad había privado a Giancana de la protección que le ofrecía la Quinta Enmienda. Realmente le afectó cuando el juez le dijo que tenía inmunidad y que tenía que hablar. Le ordenaron testificar. Le afectó profundamente. La tozuda determinación de David Shippers pareció traerle a Giancana el recuerdo de un viejo adversario. Se volvió hacia mí y me dijo: «Eres uno de los chicos de Bobby, ¿verdad?» Y yo le respondí: «Sí, señor, lo soy». Giancana no tenía alternativa. Si declaraba y mentía, le acusarían de perjurio. Si declaraba la verdad, la mafia le mataría. Giancana dio su nombre y dirección, invocó la Quinta Enmienda y la trampa cayó sobre él. Por su negativa a responder a las preguntas, Sam Giancana, jefe de la mafia de Chicago, fue acusado de desacato al tribunal y conducido directamente a prisión. Sam Giancana estaba completamente petrificado. Estaba desconcertado. No comprendía cómo podía haberle ocurrido. El juez comentó que Giancana tenía la llave de su propia celda. Sería puesto en libertad cuando decidiera responder a las preguntas del gran jurado. Pero en la mafia impera el silencio, y Giancana mantuvo la boca cerrada. Aquello constituyó una victoria para el gobierno, ya que era la primera vez que el jefe mafioso pisaba la cárcel en más de 20 años. Fue un impacto tremendo para el crimen organizado en todo el país. Pero ¿fue realmente una gran victoria? Giancana solo pudo ser retenido en prisión hasta un año después, cuando cambió la composición del gran jurado. La noche que Giancana salió en libertad en mayo de 1966, se celebró una fiesta en su casa de Oak Park, pero los jefes mafiosos tenían poco que celebrar. La vieja guardia de la mafia de Chicago decidió que la elevada exposición pública y el explosivo temperamento de Moe Giancana eran perjudiciales para el negocio. Proporcionaron al FBI una postrera victoria desposeyéndole de su rango de jefe y expulsándole de Chicago para siempre. Giancana abandonó Estados Unidos para irse a vivir a Cuernavaca, México. Con el paso de los años, se fraguó una nueva vida. Ningún hombre G le seguía los pasos ni controlaba sus llamadas de teléfono. Y Giancana volvió a hacer lo que mejor se le daba, ganar dinero. A mediados de los 60, cuando la NASA se preparaba para poner a un hombre en la Luna, Giancana organizó una operación de juego a bordo de grandes cruceros en el Mar Caribe. Mientras Estados Unidos se desgarraba en la guerra de Vietnam, las ambiciones internacionales de Giancana se vieron coronadas por el éxito en Guatemala y con el Shah de Irán. En 1968, Robert Kennedy, su viejo adversario, se presentó a la presidencia. Pero durante la campaña fue asesinado de varios disparos, y aunque los 70 fueron testigo de cómo un avejentado Giancana era sometido a una operación quirúrgica en el abdomen, disfrutó de una vida apacible y acomodada. Entonces, inesperadamente, un oscuro episodio del pasado se cernió como una sombra amenazadora sobre Sam Giancana, su conexión con la CIA. En enero de 1975, un comité selecto del Senado inició una investigación sobre las operaciones ilegales de la CIA, concretamente sobre su implicación en un plan para asesinar a Castro. Los hechos que se descubrieron conmocionarían a su presidente, el senador Church. Es sencillamente intolerable que cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos pueda estar involucrada en un asesinato.
El comité estaba muy interesado en escuchar la declaración de los mafiosos consultados por la CIA en su complot para asesinar a Castro. Aunque llevaba una vida discreta en México, Giancana había sido atrapado en su escondite y de repente se vio deportado a Estados Unidos. La prensa le estaba esperando. Señor Giancana, ¿por qué ha tenido que abandonar México? ¿Por qué? No lo sé. Señor Giancana, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Los planes futuros del antiguo jefe Giancana eran restablecer su parcela de poder en las operaciones de la mafia de Chicago. Cuando llegó a Chicago, anunció a toda la organización que había vuelto y que él era el jefe. Pero una nueva generación dirigía la mafia de Chicago y no tenía sitio para un envejecido Giancana. Llegado ese momento, muchos de sus rivales estaban en la penitenciaría o muertos por lo que él había estado haciendo. Alejado de la acción en Chicago, Giancana recibió una citación ordenándole que se presentara sin falta ante el Comité del Senado en Washington, D.C. el 24 de junio de 1975. Pero Sam Giancana nunca llegaría a comparecer. El 19 de junio de 1975, 4 días después de celebrar su 67 cumpleaños, Sam Giancana se encontraba en su casa de Oak Park, Chicago. Estaba cocinando en la cocina de la planta baja. Las rutinarias patrullas de la policía no observaron nada fuera de lo corriente. Sus problemas de salud le impedían comer alimentos fuertes. De modo que el chorizo y los pimientos parecían más bien un aperitivo nocturno para un amigo. Un amigo que Giancana apreciaba y en el que confiaba. Un amigo íntimo. Pero la mafia no había terminado aún con Sam Giancana. La forma en que fue asesinado demostraba que la mafia ya no confiaba en que guardase silencio. Le dispararon en la boca, lo que podría llevar a la conclusión de que alguien estaba dejando un mensaje: no hables. Resulta en cierto modo interesante que alguien tan poderoso acabase asesinado. Eso denota que debió de producirse una decisión de mucho calado entre los poderes que manejaban la mafia. La extraordinaria carrera de Sam Giancana había durado más de 50 años, prolongando el periodo de apogeo del crimen organizado en América. En los años posteriores a la muerte de Giancana, las estrellas del mundo del espectáculo evitaron cualquier conexión con la mafia. La glamurosa imagen de los gánsteres quedó empañada. La gente se dio cuenta de que eran simples asesinos. Ningún otro jefe mafioso volvería a estar tan estrechamente relacionado con las rutilantes estrellas del mundo del espectáculo o con los oscuros entresijos de la política. El FBI y el Departamento de Justicia habían asestado los primeros golpes serios destinados a desmantelar la mafia.